Gracias, Polita. Gracias al Cannabis Hub. Es un placer estar aquí de nuevo y ver a muchos que ya son más que amigos y amigas. Hay que seguir esta tradición. Bueno, tengo el honor hoy de estar aquí con un grupo de individuos que cubre la mayor parte de los psicodélicos, desde encontrar setas en la naturaleza, analizar los activos y consumo responsable. Entonces tenemos varias zonas que podemos cubrir sobre los psicodélicos. El tema es psicodélicos, aunque la mayoría de nosotros nos enfocamos en las setas psicodélicas. Espero dejar un tiempo para preguntas, pero sin retrasar más. Voy a dejar la oportunidad de todos mis colegas que se presenten. Tengo aquí a Óscar a la izquierda. Dejo que presente no solo quién es, pero también su proyecto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí un año más y contribuir este año desde la perspectiva del cannabis. Yo estudié filosofía, antropología y un máster en drogodependencias, pero digamos que hablaré desde dos instituciones. Una es la Fundación ICERS o ICERS, depende de qué idioma lo pronuncies. En ICERS nos dedicamos a transformar la relación entre la sociedad y las plantas psicoactivas. O sea que trabajamos en el ámbito de las plantas y los hongos desde el punto de vista de científico, político y social o educativo, es decir, trabajamos con conocimiento. Y la otra gorra que llevo puesta es la de la clínica sináptica. La clínica sináptica es desde hace 3 años, sigue siendo la primera y única clínica de terapia asistida con psicodélicos que hay en la ciudad de Barcelona, que trabajamos con ketamina, que como sabéis es el único psicodélico legal en el ámbito clínico. La psilocibina, la MDMA, la 5-MeO-DMT, todas estas están todavía en fase 2, fase 3 y por lo tanto son mucho menos accesibles, aunque en Barcelona se están haciendo varios de estos estudios, principalmente en grandes hospitales. Muchas gracias, Óscar. Chaquín. Sí, bueno, mi nombre es Chaquín Acosta. Muchos me conocéis sobre todo por mi trabajo en el sector del cannabis en los últimos años con una empresa de asesoría técnica que era Dan Agronomics, pero desde hace 2 años pues me he enfocado en otra aventura más relacionada con los psicodélicos, concretamente con los hongos psilocibios, que es LucidMed, que es una empresa que estamos enfocados en la búsqueda y conservación y desarrollo de protocolos de producción de hongos autóctonos de la península ibérica. Dentro de todo el rango de los hongos psicodélicos, pues generalmente hay varias variedades que son las que dominan prácticamente el mercado, por así decirlo, son las más usuarias, pero yo mi relación con los hongos siempre fue desde visitas a la naturaleza, fue donde yo empecé a consumirlos en mis años mozos, ¿no? Como se dice. Entonces, un poco con este proyecto, yo lo que pongo sobre la mesa es debido a los cambios climáticos que está habiendo en todo el planeta, hay muchas especies vegetales y sobre todo los hongos que están cambiando sus costumbres y en muchos sitios pues, pasan directamente a desaparecer o cada vez son más escasas. Entonces, para mí la riqueza vegetal es muy importante y como deuda que tenemos quizás hacia las generaciones futuras es velar por su conservación. Por eso un poco el primer proyecto de esta empresa de LucidMed trata de recuperar, de buscar, de coger en campo las diferentes especies de hongos psilocibios o de hongos con contenidos altos en psilocibina que tenemos en la península ibérica, que son unos cuantos, y a partir de ahí hacer como una especie de copia de seguridad de lo que nos ofrece la naturaleza. Y evidentemente también con la finalidad de ver cuáles de estas especies son interesantes desde un punto de vista de producción de psilocibina de origen natural, pero psilocibina de grado farmacéutico, pues para toda esta onda de uso de psicodélicos en medicina y en terapias mentales sobre todo, para que tengan para poder suministrar estos compuestos sin necesidad de ir a otras comunidades a recogerlos, sino es decir, sacarlos de lo que son la naturaleza y poder reproducirlos en condiciones controladas. Y de esta manera también proteger pues, prácticas habituales que estamos viendo en el sector de los psicodélicos, que se trata de ir a zonas de origen donde hay un consumo tradicional y muchas veces expoliar pues, esos recursos medicinales pues, de formas no muy éticas. Entonces, nosotros un poco apostamos por eso, siempre respetando
los valores locales y tradicionales, y antes de ir a buscarlos fuera, pues siempre mejor buscarlos aquí en casa. Y en caso de que aquí no encontremos, entonces sí, recurrir a ese comercio y a ese intercambio. Pero creo que es importante reivindicar el uso de los psicodélicos que tenemos más cercanos. Tenemos toda una cultura céltica detrás de nosotros, toda una cultura mediterránea llena de plantas maestras, de plantas psicoactivas, por así decir, y si bien agradezco mucho a todos nuestros hermanos de América, sobre todo, que han tenido un papel muy importante en esta incursión del uso de los psicodélicos aquí en Europa, también pongo aquí un apoyo para todos los usuarios de psicodélicos de aquí, de que investiguemos más y de que usemos más todas estas opciones que localmente las tenemos disponibles. No hace falta irlas a buscarlas fuera o traerlas de fuera con un coste ambiental y social que ello tienen esas comunidades. Entonces creo que con esto ya está. Muchas gracias. Xavi. Bueno, pues mi nombre es Xavier Nadal, yo soy biólogo y doctor en Ciencias de la Salud y de la Vida, aquí por la Pompeu Fabra. Y bueno, yo he estado trabajando también muchos años en el cannabis medicinal. Fui uno de los primeros integrantes de Phytoplant Research. Luego estuve también con una empresa canadiense en operaciones en Colombia, poniendo ahí una planta de producción de extractos de destilados y cristales. Y después de que vino el COVID, pues yo monté mi propia empresa en Córdoba. Y es una empresa que en principio era para estudiar etnobotánica, investigación en etnobotánica y farmacognosia, y poder dar también asesoría y consultoría a empresas del mundo canábico. Al final ha ido derivando, ¿no? He visto este nicho de mercado de la psilocibina, que dentro del panorama mundial casi toda la psilocibina que se utiliza farmacéuticamente es sintética, y dije, bueno, pues vamos a desarrollar la cadena de producción de la psilocibina natural y intentar tirar adelante con esto, ¿no? Y poder ofertar la psilocibina natural purificada al mercado. De hecho, soy la primera empresa española que tiene licencia de la Agencia Española del Medicamento. Este ha sido el tercer año que me la han renovado. Y bueno, vamos a ir trabajando un poco en esto. Ya tenemos los primeros métodos hechos. Gracias. Y yo también, un poco como Chaquín, también trabajo con especies autóctonas, ¿vale? Y también no solo con el género Psilocybes, sino con el género Panaeolus, que también tenemos bastante más aquí en España. Y bueno, también me dedico a buscar, a analizar, a ver cuáles son las cepas que tienen más y luego intentar hacer toda esta cadena de producción desde innovaciones en cultivo como en extracción y purificación. Increíble, muchas gracias. Bueno, se mencionó un poco sobre la regulación, ¿no? Yo tengo la suerte de venir de Denver, Colorado, donde tenemos una regulación sobre la medicina natural, Proposición 122, y con eso la suerte de trabajar bajo un poco más de seguridad y tranquilidad, y como mencionaba ahí, sí, más temprano puedo dormir más tranquilo ahora, ¿no? Les pregunto a cada uno, podemos seguir en la misma orden. Óscar, lo mencionaste un poquito, ¿no? Basado a la limitación de la regulación, te ves forzado a trabajar con una sustancia que es la ketamina y no otras, pero más o menos, ¿dónde está la regulación? ¿Cómo les aplica a cada uno de ustedes con sus proyectos? Claro, nosotros trabajamos en el ámbito de la salud mental, entonces esto en realidad no es un centro de psicodélicos, es un centro de salud mental. Y las regulaciones que hay pues atañen a la salud mental. La ketamina se administra por la vía intramuscular, entonces esto es una intervención médica, es decir, tienes que tener una homologación como un centro médico. Es decir, hay una serie de regulaciones, pero ninguna realmente atañe al... que no hay una medicina psicodélica, no hay unas normativas psicodélicas. A día de hoy, solamente en 2 estados en Estados Unidos, varias ciudades han descriminalizado, y Australia sí que es el país que ha dado el verdadero paso hacia adelante, aunque con muchos problemas de implementación, porque ellos han autorizado la terapia asistida con psicodélicos y no esperan a que estén los estudios completados. Es decir, ya pueden acceder a MDMA y a psilocibina sin que estén aprobados como fármaco. Entonces, esto es lo que habría que hacer en todo el mundo, en realidad,
porque estas sustancias y fármacos nos han acompañado durante milenios o décadas, por lo tanto hay muchísima investigación sobre su seguridad, sobre cómo interaccionan con otros fármacos. En realidad, o sea, se está haciendo hacer un ejercicio de patentes que Australia ha demostrado que te lo puedes saltar, pero bueno, hay muchos problemas de implementación, por lo tanto ahí todavía no es accesible 100%. Y en realidad, en este renacimiento psicodélico que estamos, no hay un gran avance en cuanto a los derechos y libertades de las personas para acceder a esto. O sea, no hay una gran reforma tampoco. Lo que hay es un boom de empresas que están invirtiendo en desarrollar nuevos componentes. Esto vale unos 1.000 millones desarrollar un producto, por lo tanto ya ves quién se queda dentro y fuera de esta posibilidad. Y el renacimiento es una burbuja económica, como la que hemos visto antes con el cannabis, pero bueno, estamos deseando tener más derechos y libertades, y no solo para los pacientes, sino para todo el mundo, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la regulación, yo creo que no podemos hablar de regulación de psicodélicos. Así como en cannabis sí que ha habido un movimiento activista muy fuerte y sí que realmente se ha dado todo un proceso de regulación o de normalización del uso, en el tema de los psicodélicos sí que a lo largo de la historia ha habido diferentes olas. A finales de los 90 también hubo unos momentos muy felices, vamos a definirlos así, donde se volvieron a investigar, donde se volvió a poner encima de la mesa todo el uso de los psicodélicos dentro de las terapias o del bienestar. Y sí que en esta nueva onda, coincido con Óscar, que tiene un carácter mucho más económico que las anteriores. Ha habido también una burbuja que ahora mismo se está desinflando. También ha habido una apuesta muy fuerte por los componentes de origen sintético, cuando hablamos de hongos silocibios, más que de los naturales. Y creo que ahora mismo, como se está todo asentando a nivel, sobre todo a nivel de percepción social, o sea, es decir, el tema de las microdosis, que antes prácticamente no se hablaba, y hoy en día, en según qué círculos, pues es algo habitual y a nadie le sorprende, y lo puedes comentar abiertamente y no sorprende, es algo ya totalmente admitido. Sí que a nivel regulatorio o a nivel normativo, aquí en España, por ejemplo, lo que nos atañe sigue siendo la Convención Única de Estupefacientes, y ahí no hay ninguna variedad, ninguna especie de hongo psicodélico en la lista. Lo único que hay en lista de sustancias controladas o sustancias prohibidas es la psilocibina como tal. Entonces ahí se puede interpretar que los hongos como planta, en principio, no están sujetos a una fiscalización. Lo que pasa es que, claro, esto hay que hacerlo entre comillas, pero sí que abre un poco la vía de cara a facilitar, pues, por ejemplo, la labor que nosotros hacemos de búsqueda y de recogida. Sí que para poder dar una trazabilidad a ese producto y, sobre todo, respetar los protocolos de Nagoya de biopiratería, nosotros, antes de ir al campo a recoger estos especímenes de hongos, pues hemos solicitado autorización al Ministerio de Biodiversidad y, en este caso, a la Xunta de Galicia por ir a sus tierras, digamos, a recogerlos, ¿no? Entonces sí que es importante, a nivel normativo sí que hay ciertos protocolos, como es el de Nagoya, y ciertas formas de funcionar que sí que son muy recomendables hacerlas. Pero sí que no se puede hablar de una regulación de psicodélicos. De hecho, en un momento dado casi es más fácil que aparezcan productos psicodélicos en la farmacia antes que el cannabis, según cómo lo mires, porque no hay tampoco todo este estigma que hay detrás del cannabis y toda esta presión que puede haber encima de un regulador a la hora de regular una u otra sustancia. Lo que va a pasar, ahí sí que no tengo ni idea. ¿Que hay desafíos? Sí, evidentemente hay desafíos, pero aquí en España, vamos, la Agencia del Medicamento permite la producción de cualquier estupefaciente siempre que sea una producción controlada, tenga un origen lícito y tengas un cliente al que le vayas a vender o tengas un objetivo para investigar. Y por mi experiencia no están tan a la defensiva como, por ejemplo, puede ser con el cannabis, ¿no? Que en un momento dado se vieron totalmente abrumados por las demandas y por las aplicaciones para autorizaciones de cannabis. Y, sin embargo, cuando le hablas de psicodélicos o cuando le hablas de hongos silocibios, es como, parece que se relajan. Bueno, ya esto es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso nunca se sabe aquí, nunca sabemos qué puede pasar. Muy interesante, gracias.
Sí, creo que esto también viene por el volumen de consumo adulto que hay de cannabis, es un volumen muy grande. El volumen tradicional de consumo de hongos psicodélicos siempre ha sido mucho más reducido, con lo cual, y normalmente también ha sido muchas veces gente que en grupos pequeños se iban a sitios naturales o a sitios aislados a consumir, ¿no? Que no... cualquier persona conoce a algún fumeta, pero muy poca gente, de general, conoce gente que no sea consumidora de hongos, pero un consumidor que cada semana esté consumiendo, ¿no? También los consumos de hongos normalmente son muy esporádicos, cada mes, cada medio año, cada X tiempo. No es, como son sustancias que su naturaleza no es adictiva, no hay algún consumidor que pierde su vida por estar consumiendo hongos. Creo que esto ya hace que la percepción del común de la gente ya se vea distinta de una cosa hacia la otra. Luego, tal como decía Chaquín, actualmente los hongos no están prohibidos. Está prohibido la psilocibina y los preparados que contienen psilocibina que van para uso humano. Claro, si tú quieres estudiar, por ejemplo, el cannabis, eres un científico o cualquier persona que quieres estudiar el cannabis, la planta de cannabis está prohibida. Ya no vas a poder plantar, utilizar la planta si no tienes una licencia. Los hongos, en principio, las especies, no hay ninguna especie prohibida. Con lo cual, si tú haces una investigación en taxonomía, en cualquier investigación legítima, mientras que tú hagas una cantidad pequeña, o sea, una investigación, no vas a necesitar pedir una licencia. Ahora, como en mi caso, que sí que pedí los estándares analíticos, estoy estudiando cómo extraer y cómo purificar, ahí sí que necesitas una licencia, porque lo que estás haciendo es una producción de una sustancia fiscalizada, ¿no? Que luego se tiene que mirar bien el uso, dónde va, dónde no, pero si no, se ponen menos. Y yo creo que también hay una diferencia de los psicodélicos con el cannabis muy grande, que es que la mayoría de empresas que hoy en día están trabajando con psicodélicos, casi todas tienen en marcha un ensayo clínico para su aplicación. Compass Pathways, por ejemplo, para depresión resistente al tratamiento. Usona Institute está con depresión mayor, que estos son los ensayos clínicos que están en fase 3. O sea, la industria misma ha visto que puede ser algo efectivo en medicina y ha decidido directamente seguir los pasos de cómo registrar un medicamento. Que en la industria del cannabis creo que la mayoría de empresas han dicho, pero si esto es una planta, esto tiene efectividad y se puede utilizar sin que haya falta los ensayos clínicos, ¿no? Y no hay una buena predisposición de la industria hacia hacer estos ensayos clínicos, porque en el fondo lo ves como una pérdida de dinero, que no es que te va a dar más negocio, y que cuando tú saques los ensayos clínicos, cualquiera que esté trabajando en cannabis puede coger tus ensayos clínicos y decir, pues mi producto tiene que ser aprobado porque es un bioequivalente de este otro. Y en los psicodélicos, pues no. Y ya, pues, aunque la psilocibina sí que sea un producto que luego puedas decir esto del bioequivalente, no es lo mismo los hongos que la psilocibina purificada, ¿no? Y luego por ahí vamos. Muy bien, muchas gracias por compartir. Mencionaron algunas cosas que me hacen pensar en las aplicaciones actuales, ¿no? Sea fuera o dentro de regulaciones limitadas o cuando no hay regulaciones. Lo que hemos visto, lo que mencionaste, Xavi, hay muchos estudios clínicos, creo que en los últimos años 130 y pico en Estados Unidos y más a nivel global. Lo que hemos visto nosotros en Colorado con las pruebas que hemos hecho es que el porcentaje de ingrediente activo, sea psilocibina, psilocina, cambia mucho de una variedad a otra. Y históricamente la gente, como mencionabas, ¿no?, consumía hongos psicodélicos o medicina natural psicodélica
1 o 2 veces al año, muy poco. Ahora con el uso de microdosis hay mucha gente que está consumiendo, entonces hablando sobre el consumo responsable, ¿no? y lo que cada uno bajo su proyecto ha investigado o visto, ¿cuáles son algunas aplicaciones y consideraciones para asegurar que sea un uso responsable bajo cada una de las experiencias? Desde ICERS, que estamos un poco a caballo entre continentes, ¿no? y vemos el origen de todas estas prácticas, ¿no? Los pueblos que han custodiado este conocimiento a riesgo de ser exterminados, y cómo esto, desde pues, la ayahuasca especialmente, la ayahuasca ha sido, yo creo, el etnobotánico que ha abanderado como un poco este reenamoramiento hacia los psicodélicos. Después, a partir de 2006, con los estudios de Griffiths en Estados Unidos de psilocibina, la psilocibina gana interés, pero yo creo que lo que realmente, como mínimo en el Estado español, ha generado un interés como gota a gota a lo largo de años han sido las ceremonias de ayahuasca. Entonces nos dimos cuenta de que hay que distinguir muy bien entre los riesgos que tiene el psicodélico en sí y los riesgos que tiene la persona que te da los psicodélicos. Porque son cosas muy diferentes y hay márgenes de maniobra muy diferentes, ¿no? En realidad, todas las sustancias psicoactivas pues, deberían tener un control de calidad y llevar un prospecto donde la persona, pues, al igual que otro fármaco con riesgos, pues, se informa de lo que hay, pero después la persona que te lo da, pues claro, si es un origen nativo, viene de una tradición, pues tiene una seguridad, tiene unas garantías, pero también hay mucho oportunismo. También hay mucha gente que está llegando en hordas de viajes de turismo chamánico a buscar la sanación ahí, entonces ahí también se genera el oportunismo, se generan los abusos, estos problemas pasan ahí y después cuando la gente lleva este conocimiento aquí y quiere empezar a hacer sesiones, o la gente que ha aprendido con los hongos a través de las redes sociales, es gente que no tiene una tradición detrás, no tiene una tradición y están aislados. Entonces, tratamos de dar educación, formación a estos grupos, tratamos de conectarlos, tratamos de hacer códigos éticos, ¿no? Tanto en Estado español como en Holanda como en Israel. Hemos conseguido que cuajaran organizaciones tipo sindicato de facilitadores, ¿no? O uniones de facilitadores, de personas que facilitan estas experiencias, para que se autoorganicen y un poco para que mimeticen pues, experiencias que habíamos visto en el mundo del cannabis 20 años antes, ¿no? Pues los clubes de cannabis se unieron, crearon federaciones, sacaron sus propios mecanismos de autorregulación. Entonces, bueno, hay muchas lecciones que podemos ir aprendiendo de uno a otro con sus particularidades, sí. Vale, sobre consumo uso responsable. A ver, aquí es un tema muy amplio. Quizás lo primero que hay que comentar es la libertad que cada uno tiene para decidir aquello que entra en su cuerpo. Para mí eso es una responsabilidad también, el tú decidirlo y que no lo decidan por ti. Según donde vivas, pues tendrás que recurrir a un mercado regulado o un mercado no regulado para conseguir esa sustancia o producirla tú mismo. Entonces, todo ya desde ahí inicia un camino de conocimiento y responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad o ese consumo responsable tiene que ir siempre ligado de la información, conocimiento y la formación. Eso por una parte a nivel personal. Evidentemente, luego ya cada uno tiene que encontrar su dosificación o su manera de consumir, su entorno, su set y su setting, para que tenga una experiencia agradable. Entonces, ahí hay una parte muy personal de cómo la sustancia me influye a mí y en el entorno. Y luego está esa parte de responsabilidad o de ética, enlazando con lo que comenta Óscar, que es decir, vale, esta práctica, o sea, el hecho de que yo quiera consumir un enteógeno o un psicodélico, ¿qué impacto va a tener en el resto de la sociedad a la hora de dónde yo extraigo ese psicodélico? Es decir, yo puedo irme a la selva Amazonas, contactar allí con alguna tribu, con algún pueblo de allí y pedirles que lo consuma en ese entorno. Eso es una opción. Evidentemente,
Eso va a tener un impacto, porque sobre todo no voy a ir yo solo. Hace igual 30 años sí, hace 30 años pues igual ibas tú y te acogían y demás. Pero ahora llega mucha gente de Occidente está haciendo esa búsqueda y eso tiene un impacto social, ambiental y económico en esas comunidades. Luego está la otra opción de gente que va allí, toma su medicina o compras la sustancia, ya sea ayahuasca o ya sea otra sustancia, y la trae para hacer sus sesiones aquí. Ahí también implica una responsabilidad y ya cada uno tiene que un poco decidir porque no hay un organismo que vigile esa práctica. Entonces tú como facilitador, si tu fuente de origen es una comunidad del Amazonas, pues has de tener algún tipo de revenue de cara a esa comunidad, es decir, no simplemente sacar el producto, sino que los beneficios que tú obtienes del uso de ese producto y de esa tradición también reviertan de alguna manera en esa comunidad, pero también es una opción personal. Yo como consumidor, sí que a la hora si voy a una ceremonia, pues aquí en Cataluña o en Ibiza, que en Ibiza hay, bueno, nos cuentáis ahí, la canoa del conocimiento le llaman yo, es que es el multiconsumo de toda la vida, pero bueno, es la canoa del conocimiento. Entonces lo que voy ahí y me voy a una ceremonia de ahí, pues yo me informo y decir, oye, ¿esto de dónde lo has traído? Ah, de tal sitio, vale, ¿qué haces para tal? ¿Cuál es tu relación con esa comunidad? No, yo simplemente voy ahí, compro y ya está. Vale, pues igual yo como consumidor decido ir con ese facilitador o ir con otro que me dé unas garantías de que realmente hay una equidad y un comercio justo, ¿no? Como se dice. Entonces, esa parte de responsabilidad yo creo que sí hay que abordarla desde los diferentes puntos. Pero al final tú, como consumidor, al final ese es el poder. En una sociedad capitalista en la que estamos, el poder que tienes más fuerte que el voto que haces cada 4 años es cuando tú gastas tu dinero y dónde lo gastas. Y esa es tu forma de apoyar una forma de trabajar u otra. Ya no solo con los psicodélicos, con la comida y con todo en general. Pero en el tema de los psicodélicos sí que es muy importante eso. Y bueno, y sobre todo, pues eso, mucha responsabilidad y informarte del efecto que va a tener sobre ti y si realmente esa experiencia va a estar en un entorno contenido y si el facilitador te da esa confianza para contenerte. Eso también es una opción personal. Sí, y hablando un poco de esto también, creo que aquí hay el consumo responsable desde el paciente y también un uso responsable desde el facilitador. Porque muchas veces a nivel de consumo adulto sí que hay más gente que igual lo hace en su individualidad o sin una figura de un facilitador, pero mucha gente que ve los psicodélicos como herramienta de trabajo o herramienta terapéutica, sí que normalmente siempre suele hacer el consumo en unas situaciones donde hay un facilitador, un chamán, un X, ¿no? Una figura que es la que aporta la sustancia y a la cual tú le aportas tu confianza como para que tu viaje vaya bien, ¿no? Y en el fondo, realmente aportando la confianza a él, lo que estás haciendo es que tu cerebro, tu mente se libere de muchas cosas y sea capaz ella misma de poder trabajar, que muchas veces no es tanto el poder del facilitador, sino el poder de tu propia mente y el poder de dar la confianza y hacer que vaya por dentro el proceso. Y aquí creo que tenemos que ver muy bien que muchas veces no es solo la responsabilidad del consumidor, sino que es mucho la responsabilidad de este facilitador. Porque está pasando, igual no tanto con psilocibina, pero sí que está pasando con MDMA, que están habiendo pues ciertas agresiones sexuales, sobre todo a personas que son mujeres. Y eso ha pasado no solo en el underground, sino por desgracia también en los ensayos clínicos que se estaban desarrollando por la MAPS. Y esto es una mala praxis del facilitador, ¿no? Porque en ningún momento, por mucho que sea una cuestión que salga durante el trabajo y todo, se tiene que tener una cierta responsabilidad y que una persona completamente bajo los efectos de una sustancia, aunque en aquel momento igual lo pueda ver bien,
Igual luego, cuando esté integrando este viaje, va a ver que ha sido manipulada o que ha pasado algo que no quería ella, ¿no? Y creo que esto es de mucha responsabilidad también. Y creo que una de las cosas por la cual la MDMA, la FDA no lo ha aprobado, ha sido este punto. Y no solo este punto, sino precauciones en cuanto a la capacidad neurotóxica del MDMA, que la seguridad del producto no estaba del todo bien desarrollado por la empresa. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Creo que es todo el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, antes de cerrar este evento, que ya estamos de cara al final y nos pasamos 1 hora y nos quedan 10 minutos de auditorio, quiero hacerle unos